días, padres de familia. Muy buenos días, niños. ¿Cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth, esperando tengan muy buena salud y mucho ánimo para comenzar a trabajar en la sesión de hoy, jueves 20 de mayo del 2021. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. En esta sesión trabajaremos solamente con la materia de español y tú necesitarás tu guía aplicados y tu libro de español. Ese será tu material para esta clase, ¿sale? Hay que tenerlo a la mano, por favor, para que no te distraigas y estés cómodo. Échale muchísimas ganas a la realización de tus actividades. ¿Para qué? Para que éstas te lleven a un buen aprendizaje. Si tienes alguna duda, no te preocupes, mándame mensaje y yo te puedo apoyar de manera individual. Recuerda que las evidencias deben tener tu nombre, título, fecha e instrucciones para que sean claras y podértelas calificar. Recuerda que el día de mañana no hay clases debido a que tenemos consejo técnico escolar, así que esta clase será la última de la semana y nos veremos hasta el día lunes, ¿sale? Bueno, ponte cómodo, concéntrate, reúne tu material porque vamos a iniciar. Mucha suerte. Vamos a dar inicio a estas clases. En tu primera actividad necesitarás tu libro de español. Trabajaremos con el tema guión de teatro. El objetivo de la clase es que tú recuerdes qué elementos debe llevar el guión de teatro, qué es un guión de teatro y por qué es tan importante. Tienes que estar concentrado y con tu material. Antes de iniciar, voy a realizarte algunas preguntas. ¿Qué es un guión de teatro? ¿Por qué crees tú que sea tan importante este guión de teatro para representar una obra? Bueno, vamos a iniciar. Primero te voy a explicar qué es una obra de teatro. La obra de teatro es una representación física ante el público de alguna historia, algún cuento, alguna fábula, leyenda, etc. El objetivo de la obra de teatro es contar hechos ficticios, fantásticos, reales, tanto de un cuento, una leyenda o una fábula hacia las personas. Estas obras de teatro deben ejecutarse en un tiempo y en un espacio determinado. Pero para que una obra se lleve a cabo, debe de contar con un guión de teatro. Es el elemento principal de la obra de teatro. Pero, ¿por qué es tan importante este guión de teatro? ¿Qué es el guión de teatro? Este es el texto en el que se va a escribir ordenadamente todos los detalles de la historia. En este guión de teatro se va a especificar qué personajes van a hablar, qué situaciones van a suceder, el vestuario, la escenografía, etc. Por eso es tan importante, porque el guión de teatro sirve como guía para todos los participantes de esa obra, porque contiene toda la descripción del trama de la historia. O sea que este guión de teatro les va a especificar a cada personaje cuándo entran, cuándo salen y qué es lo que va sucediendo en esa historia. El guión de teatro, para que esté escrito correctamente, debe contar con los siguientes elementos. Pongan mucha atención, por favor. Lo primero que debe tener es el título. ¿Qué es el título? El nombre de la obra de teatro. Ese debe venir en la parte inicial del guión de teatro. Posteriormente tenemos el trama. El trama es la descripción de la historia y esta debe contar con un inicio, un planteamiento y un desenlace. En el inicio se van a presentar a los personajes. En la introducción. En el planteamiento se va a describir todo el conflicto, se van a desarrollar todos los problemas de esa historia, todo lo que va a pasar en la obra de teatro. Y finalmente en el desenlace se soluciona el conflicto, es el final de la obra de teatro. Después del trama vienen los personajes. En los personajes entran las personas, cosas, animales que participan en esa obra de teatro. Puede ser una madrastra, un príncipe, cualquier tipo de animal, etc. Estos personajes son los que van a actuar en esa obra de teatro y son los que van a representar
la historia. Después de los personajes viene el narrador. El narrador es la persona que va a intervenir para contar aspectos importantes de la historia. Como su nombre lo dice, nos va narrando esa obra de teatro. En algunas obras de teatro este no aparece, ya es decisión del autor. Siguiendo con los elementos de la obra de teatro, también debemos contar con diálogos. ¿Qué son los diálogos? Los diálogos son las conversaciones que tienen los personajes. Y para que estos se identifiquen, se tiene que colocar el nombre del personaje, 2 puntos y la conversación. Recuerden que el diálogo es la plática que tienen los personajes, así como lo dice el personaje. Quiere decir que debe estar escrito en primera persona. ¿Por qué? Porque es como el personaje lo está expresando. Después de los diálogos vienen los escenarios. Los escenarios son los lugares donde ocurre la historia. Puede ser un bosque, ciudad, pueblo, un castillo, un lago, etc. En una obra de teatro puede haber muchísimos escenarios. También otro elemento del guión de teatro son las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Son las indicaciones que se le dan a los personajes o a todos los personajes en general. Estas se consideran aclaraciones. Por ejemplo, si el personaje va a llorar, si lo va a decir con una voz triste, con una voz feliz, si el personaje va a brincar. Estas acotaciones para eso sirven, para dar aclaraciones o indicaciones, y tienen que estar escritas entre paréntesis. Otro elemento fundamental de este guión de teatro son los adjetivos y frases adjetivas. ¿Para qué van a servir los adjetivos y frases adjetivas? Para describir a los personajes. Describir a los personajes significa que nos expresen cómo es. Si es alto, si es chaparro, si es bueno, responsable, malo, malvado, héroe, etc. Recordemos que los adjetivos y las frases adjetivas nos van a expresar características de los personajes, pero los adjetivos es una sola palabrita y las frases adjetivas son 2 palabras, ya sea un adverbio y un adjetivo o un adjetivo más un adjetivo. Por ejemplo, un adjetivo puede ser grande y una frase adjetiva puede ser muy grande, porque estamos usando un adverbio y un adjetivo. Otro elemento también que podemos incluir en el guión de teatro puede ser la música, si la obra de teatro lo requiere. Recordemos que en otras clases te había mencionado que para poder realizar un guión de teatro nosotros podemos basarnos en un cuento, una leyenda o una fábula. No lo vamos a escribir igual, no, tenemos que convertirlo a un guión de teatro utilizando estos elementos. Podemos tomar elementos del cuento, leyenda o fábula, pero recuerden que para hacer un guión de teatro ocupas tener estos elementos, si no, no se considera un guión de teatro. ¿Sale, niños? Esto que te acabo de mencionar es fundamental para que tú identifiques un guión de teatro y sus elementos y puedas redactarlo. Hasta ahí quedó entendido qué es un guión de teatro y por qué es tan necesario para representar la obra de teatro. Bueno, niños, entonces con esta explicación nos vamos a la actividad. Pongan mucha atención, por favor. Te ubicarás en tu libro de español, página 137. En esa actividad, tú tienes que colocar una palomita en el aprendizaje que tú creas que te encuentras o colocar una palomita en el aprendizaje que tú hayas adquirido durante este bloque. ¿Sale? Hay 3 opciones. La primera es lo hago muy bien. La segunda es lo hago a veces y puedo mejorar. Y la tercera es necesito ayuda para lograrlo. Y finalmente contestar la última pregunta: ¿en qué te propones mejorar sobre el tema el guión de teatro? Tómate el tiempo que tú dispongas para que termines esta actividad y posteriormente nos pasaremos a la actividad número 2. Muy bien, niños, vamos por tu actividad 2. En tu materia de español, en esta ocasión trabajaremos con el tema acotaciones. Para esta sesión, tú necesitarás tu guía aplicados.
El objetivo de la clase es que tú recuerdes qué son las acotaciones, cómo podemos escribir acotaciones y cuáles son los tipos de acotaciones que podemos encontrar en un guión de teatro. Antes de iniciar, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Identificas para qué sirven las acotaciones? ¿Puedes darme un ejemplo de estas? ¿Cuántos tipos de acotaciones existen? Muy bien, concéntrense porque vamos a iniciar. ¿Por qué son tan importantes las acotaciones en un guión de teatro? Esto es porque las acotaciones nos proporcionan indicaciones y aclaraciones y estas deben incluirse en el guión de teatro. Las acotaciones deben de escribirse entre paréntesis y con letra cursiva o con una letra diferente a la demás que tenemos en el texto. ¿Para qué? Para que se identifiquen con facilidad. Las acotaciones nos van a indicar a nosotros gestos, emociones, movimientos, entradas y salidas del personaje, el tono de voz que va a utilizar el personaje en ese diálogo, así como también el vestuario, escenografía, alguna situación que esté pasando en ese momento. ¿Sale, niños? Por ejemplo, una acotación puede ser llora, que el personaje va a llorar. Comienza a llover, quiere decir que en la escena está comenzando a llover. O también otra acotación puede ser grita de emoción. ¿Sale? Y debe de ir entre paréntesis. O también mueve la cabeza, mueve los ojos. ¿Por qué? Porque las acotaciones no son diálogos. No, las acotaciones se van a actuar. Esa es la diferencia, que una acotación no se va a conversar. No, el personaje o en la obra de teatro ahí se tiene que especificar la acotación. En un guión de teatro nosotros podemos identificar dos tipos de acotaciones. La primera son las que van dirigidas al actor y al personaje y la segunda son las que van dirigidas a todos en general. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que las acotaciones que van dirigidas al actor o al personaje le dice específicamente al personaje la indicación o aclaración. Esta acotación que va dirigida al personaje se puede escribir después del nombre o después del diálogo. Por ejemplo, estas dos acotaciones que yo les muestro. Tortuga, enojada. ¿Cómo sabes que tú ganarás? Esto quiere decir que la tortuga está diciendo eso de manera molesta, enojada. Y si ustedes se fijan, va dirigida a la tortuga esta acotación porque está después del nombre de la tortuga. Otra acotación que va dirigida al personaje es la siguiente. Tortuga. Claro que sí. Mueve la cabeza. Quiere decir que la tortuga va a mover la cabeza para decir que sí. Y esa indicación es directamente al personaje de la tortuga. Por eso se llama acotación dirigida a personajes. Porque es exclusivamente de un personaje. Se le está indicando a esa persona cómo debe actuar, con qué tono decirlo, etcétera. Hasta ahí vamos bien con ese tipo de acotación que va dirigida hacia el personaje. Recuerda que esta acotación debe escribirse después del nombre del personaje o del diálogo para que tú sepas quién la va a realizar. Otro tipo de acotación que les mencionaba son las que van dirigidas a todos en general. Estas acotaciones nos van a indicar a nosotros situaciones, participación de algún personaje, alguna escenografía, el vestuario de los personajes. Esta no va dirigida a uno específicamente, sino a todo, porque nos está diciendo la situación por la cual van a atravesar los personajes. Ejemplos de estas acotaciones son las siguientes. Comienza a llover. Aquí nos está especificando que va a llover en esa escena. Otra es, todos discuten. Esta nos está indicando que va a haber una discusión en ese momento de la escena de la obra de teatro. Recuerden que este tipo de acotación va dirigida para todos los que actúan en esa obra de teatro, para los personajes que están participando en esa escena. Esa es la diferencia entre las acotaciones dirigidas a un actor, a un personaje o a todos en general.
Pero ambos tipos tú los tienes que escribir entre paréntesis y en letra cursiva u otro tipo de letra diferente al demás texto para que se puedan identificar. Como puedes observar, las acotaciones son muy importantes en el guión de teatro, ya que estas nos van a servir para que los actores sepan cómo deben actuar esa escena, qué expresión manifestar, qué gestos, tono de voz, etc. Y que esa obra de teatro se vea más natural y que no se vea de manera forzada o fingida. No se te olvide cómo deben ir estructuradas, ¿sale? ¿Hasta ahí quedó entendido el tema de acotaciones y el tipo de acotaciones? Excelente, ahora nos vamos a ir a la actividad. Pongan atención. Te vas a ubicar en tu guía aplicados, página 71. Vas a leer el texto y vas a colocar los paréntesis donde hagan falta y vas a colocar las acotaciones que ahí se te muestran donde deben ser. Tienes que leer ese guión de teatro para poder darle coherencia e identificar dónde deben de ir cada una de las acotaciones. Después de que realices el punto 1, vamos a pasar al punto número 2. Vas a colocar una palomita según el tipo de acotación que sea cada uno de los textos que ahí te muestran. Recuerda que si va dirigida a todos, esa acotación se llama general. Y si va dirigida a un personaje, esa acotación se llama dirigida al actor o a personaje. Y posteriormente vas a escribir qué indica esa acotación, qué indica al actor o a los actores, ¿sale? Tómate el tiempo que tú requieras para que termines esta segunda actividad y posteriormente nos pasaremos a la actividad número 3. Bien, niños, vamos por su última actividad en tu materia de español. Trabajaremos con el tema signos de puntuación en un guión de teatro. El objetivo de esta clase es que tú identifiques para qué sirven los signos de puntuación en un guión de teatro o qué indican estos signos de puntuación. Para esta clase tú necesitarás tu guía aplicados, así que concéntrate, por favor. Antes de iniciar, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los signos de puntuación que tú identificas? ¿Para qué sirven esos signos de puntuación? Muy bien. Primero vamos a iniciar explicando qué utilidad tienen estos signos de puntuación de manera general. Los signos de puntuación nos van a servir a nosotros para realizar una buena lectura y una buena comprensión de lo que estamos escribiendo y de lo que estamos leyendo. Estos signos de puntuación nos van a ayudar a redactar de manera coherente un texto y a que este texto se comprenda. En un guión de teatro se utilizan algunos signos de puntuación, pero ¿qué utilidad tienen en el guión de teatro estos signos de puntuación? Bueno, nos van a servir para indicarle al actor qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Los signos de puntuación nos van a ayudar en el guión de teatro para que éste se redacte de manera adecuada y que la actuación de los personajes sea más natural. Con estos signos de puntuación, los personajes van a identificar en qué momento cambiar el tono de voz, en qué momento cambiar sus expresiones, etc. En este guión de teatro, nosotros vamos a identificar 5 signos de puntuación. Primero tenemos a los signos de exclamación. Estos los utilizamos para mostrar sorpresa, felicidad, euforia, enojo u otro tipo de sentimientos. Estos son los signos de exclamación, miren. Estos. Y como les decía, los vamos a utilizar para expresar algún enojo, alguna palabra de felicidad, euforia u otro tipo de sentimiento. Aquí tengo 2 ejemplos. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto significa euforia. Y el segundo ejemplo es, parece que estoy soñando. Esta persona expresa sorpresa. Para eso sirven los signos de exclamación. Para que el personaje exprese enojo, sorpresa, euforia, felicidad u otro sentimiento. ¿Hasta ahí vamos bien?
Otro signo de puntuación que vamos a identificar en un guión de teatro son los signos de interrogación. Estos nos sirven cuando el personaje expresa alguna pregunta, alguna incertidumbre o quiere saber algo. Por ejemplo, ¿cómo estás? Él quiere saber cómo está la persona. ¿Qué te pasó? Quiere saber qué pasó con ella. Entonces, para eso nos van a ayudar los signos de interrogación. Para que el personaje haga preguntas o quiera saber algo o para la incertidumbre. Estos son los signos de interrogación. ¿Sale? No se me confundan con los de exclamación. ¿Hasta ahí vamos bien? Otros signos de puntuación que podemos utilizar en un guión de teatro son los puntos suspensivos. ¿Para qué nos van a ayudar estos puntos suspensivos? Van a indicar alguna pausa del personaje, alguna palabra que quedó inconclusa porque lo interrumpieron. Va a indicar alguna duda del personaje o que el personaje se quedó en suspenso. ¿Sale? Fíjense los ejemplos. Si yo te hago una pregunta, ¿qué comida te gusta? Y si tú me contestas, eso significa duda. Para eso sirven los signos suspensivos. Otro ejemplo es el siguiente. Dime con quién andas y que te interrumpan. Ahí queda inconclusa la palabra, entonces se colocan 3 puntos suspensivos. Recuerda que estos puntos suspensivos se utilizan cuando el personaje va a expresar duda, lo interrumpen, entra en suspenso, da una pausa, etc. Y tienen que ser 3 puntitos seguidos. A eso se le llaman puntos suspensivos. Otro signo de puntuación que podemos utilizar en el guión de teatro son los 2 puntos y seguido. ¿Para qué se van a utilizar? Estos 2 puntos nos van a indicar que un personaje va a hablar. Nos van a indicar que el diálogo va a comenzar. Nos van a indicar el inicio de la conversación. Por ejemplo, aquí tenemos Pinocho, 2 puntos. Hola, padre. Gepetto, 2 puntos. ¿Quién habla? Esos 2 puntos nos indican que el diálogo, conversación o plática de los personajes va a iniciar. Para eso se utilizan los 2 puntos y siempre tienen que ir después del nombre del personaje. No se les olvide, nos van a indicar que el diálogo va a comenzar y siempre tienen que ir los 2 puntos después del nombre del personaje. Y fíjense cómo se colocan, un punto arribita y otro punto abajo. ¿Sale? Y finalmente, el último signo que podemos utilizar en un guión de teatro son los paréntesis. ¿Para qué nos van a ayudar estos paréntesis? Para escribir e identificar las acotaciones. ¿Recuerdas qué son estas acotaciones? Bueno, estos paréntesis van a encerrar estas acotaciones y por eso nosotros las vamos a identificar. Fíjense en el ejemplo. Comenzó a llover. Mira a todas partes. ¿Se fijan que los paréntesis nos ayudan a encerrar las acotaciones o identificarlas? Esos son los 5 signos de puntuación que tú puedes utilizar en un guión de teatro. Y estos signos de puntuación van a servir para que los actores sepan qué decir, cómo decirlo, cuándo, qué gestos expresar, cómo vamos a expresar esa escena, etc. Como te das cuenta, estos signos de puntuación en un guión de teatro nos van a ayudar a entender mejor la obra de teatro junto con sus escenas. Por eso hay que identificar la función que tiene cada uno y por qué son tan importantes en un guión de teatro. ¿Sale, niños? ¿Hasta ahí quedó entendido lo que son los signos de puntuación en el guión de teatro? Bueno, espero y esta explicación que te acabo de proporcionar te sirva para que realices tu siguiente actividad. Pon atención. Te ubicarás en tu guía aplicados página 70. En el punto número 1 vas a subrayar con rojo la expresión que utilices signos de exclamación. Con azul vas a subrayar las expresiones que utilicen signos de interrogación. Y con verde las expresiones que utilicen puntos suspensivos.
Posterior a eso, te vas a pasar al punto número 2. En el punto número 2 tienes que colocar todas las expresiones que subrayaste en el punto anterior y vas a escribir para qué sirven los signos que tienen esas expresiones, ¿sale? ¿Qué función tiene ese signo que tú identificaste? Posteriormente, en el punto número 3, tienes que colocar los signos de puntuación, que son 2 puntos, signos de interrogación y paréntesis donde correspondan. Recuerda que los paréntesis sirven para encerrar acotaciones. Los 2 puntos tienen que ir después de cada nombre del personaje. Y los signos de interrogación nos van a servir para hacer preguntas o querer saber algo, ¿sale? Esos 3 signos vas a utilizar en el punto número 3. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí y por haber prestado atención a todas mis explicaciones. Espero de todo corazón que te sirva para que puedas realizar tus actividades. Recuerda que el día de mañana no hay clases porque tenemos consejo técnico escolar los docentes. Espero verte el día lunes, así que cuídate mucho y si vas a salir, toma todas las medidas preventivas necesarias para cuidarte a ti y a tu familia. Te quiero mucho, te mando un fuerte abrazo y un beso, ¿sale? Bye.